Muchísimas gracias, verdaderamente. Quiero nombrar a dos personas antes de empezar. Uno es un compañero nuestro, Alexis de Curvieres, que perdió a su hijito en el 2021 con un glioma, que fue la persona que nos puso en el camino de entender que esto era una cuestión de derechos humanos. Y la otra es David Peña, presidente de FEMEXER en México, que nos ha dicho más de una vez que no estamos acá para hacer retórica y que si no cambiamos el mundo, ¿para qué estamos? Así que, honorable señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parrasur, doctora Victoria Donda, honorables señores y señores diputados y diputadas, compatriotas de la patria grande. Los pacientes de América Latina y el Caribe con enfermedades raras o poco frecuentes venimos a alzar la voz por nuestros derechos. Cuando un paciente y su familia descubren tener un problema de salud complejo, lo primero que se siente es una aterradora soledad. Recorriendo múltiples consultorios, describiendo los síntomas que ningún médico adjudica rápidamente a una causa concreta, y mucho antes de tener un diagnóstico, se despierta una angustiante sensación de caída al vacío. La civilización en la que existimos hasta entonces, en la que había un sistema de salud que nos cuidaba y conocía todo respecto a nuestra biología, nos suelta la mano y nos dice que hasta acá llegó. Las odiseas diagnósticas son a veces décadas torturantes de incertidumbre, producto de sistemas de salud desfinanciados que no actualizan su gestión y de una comunidad médica no formada en dirección a alojar y respetar la angustia de las familias. Médicos a los que les cuesta admitir que no conocen todo, padres y madres acusados de ser hipocondríacos fabuladores, injustificadas adjudicaciones a síndromes de Munchausen, torpes interpretaciones psicologistas de cuadros que en realidad se desconocen o no se comprenden, son moneda corriente. No puede ser Lyme, porque en nuestro país no hay garrapatas, su hijo está queriendo llamar la atención, es estrés, ya va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto termina en frustración y abandono de la búsqueda de ayuda por parte de los pacientes y sus familias, culpa y depresión que se suman a la enfermedad de base. En nuestros países se calcula un subdiagnóstico de error de alrededor del 80% de los pacientes. Aclaro que todos los datos que tenemos son especulaciones porque no se produce epidemiología regional de ningún tipo en enfermedades raras o poco frecuentes. No tenemos datos propios. Esta soledad que les describo es en tiempos de los primeros síntomas y es solo el principio. Luego vendrá con suerte un nombre para la dolencia, acompañado de una cantidad de problemas novedosos que se siguen viviendo en soledad y abandono institucional. En muchos casos, trayectorias educativas que no acompañan, que excluyen, bullying, soledad y desempleo si es que se llega a la edad adulta. Y una absoluta desprotección de los derechos de las personas cuidadoras que nunca se entiende cómo sobreviven a la carga psicofísica y económica descomunal que su tarea ininterrumpida les produce. Este es el día a día de nuestras familias. Como hoy todos los especialistas admiten, hay más de 7.000 patologías de una incidencia igual o menor a 1 en 2.000 personas. Más de 7.000 enfermedades raras o poco frecuentes. La mayoría sin cura, la mayoría altamente discapacitante, muchas mortales, casi la totalidad de ellas muy pobremente estudiadas y conocidas. Las instituciones desconocen las patologías de baja prevalencia y hay pobres programas nacionales para garantizar la protección de estos pacientes y el cumplimiento de las leyes que muchos países de la región ya tenemos. A esta desprotección se le suma que los estados de la región no promueven suficientemente los diagnósticos moleculares o de precisión, los estudios genéticos. Los médicos no los piden porque muchas veces no saben cómo manejarse con una hoja informe de resultados. Los pagadores no los autorizan porque son caros y porque probablemente una vez diagnosticado ese paciente vaya a necesitar medicamentos y prestaciones carísimas. Miles de dólares y un mar de muestras de sangre revoleadas muchas veces sin ningún criterio, que se van lejos de nuestra tierra para ser secuenciados, cuando ese patrimonio de conocimiento genético debería quedar por trazabilidad y por cuidado estratégico de nuestra data dentro de nuestras fronteras. Y allí estamos nosotros, solos, organizaciones de la sociedad civil de toda la región, clamando por el reconocimiento de esta temática desde nuestras políticas sanitarias que solo piensan en el sanitarismo de los años 40. Vacunas, deporte, buena alimentación, el niño sano, políticas de prevención excelentes, pero un sanitarismo que no contempla la existencia de enfermedades minoritarias. Nosotros sabemos que si hoy Carrillo viviera, acompañaría a nuestro reclamo. Todos juntos representamos más de un 8% de la población.
más de un 8% de la población mundial. Minoría no implica inexistencia. Sí somos un problema de salud pública. No alcanza con recordarnos una vez al año. No queremos que nos propongan retóricas vacías, efemérides fáciles y acciones simbólicas intrascendentes, publicitarias que no transforman la realidad en absoluto. Píntate la cara, ilumina un monumento, soltá globos, etc. El problema de las dificultades de acceso a la medicina de precisión de calidad, a las terapias de avanzada y a la mejor ciencia internacional de excelencia aplicada a la salud es global. Pero algunas naciones desarrolladas apoyan a sus investigadores científicos y a los médicos que quieren cultivar su curiosidad, ampliar el paradigma y admitir la figura del paciente informado como un actor clave con el que pueden contar. Algunas naciones toman el desafío de tener que desarrollar tratamientos como una fuerza que impulsa la industria local. Algunos países muestran orgullosamente capacidades compasivas e inclusivas. Algunas naciones desarrolladas comienzan a mirar la dificultad a los ojos. Nosotros, en América Latina y el Caribe, no. Es más fácil tratar a las organizaciones de pacientes como si estas fueran clanes de agentes corrompidos por la industria farmacéutica. Es más fácil descalificar a los médicos prescriptores. Es más fácil patear la pelota para adelante. Y la falta de continuidad de las políticas sanitarias de gobiernos en nuestras radicalizadas alternancias electorales resulta un elemento que sabotea aún más la posibilidad de que nuestros países tengan una política de medicamentos inteligente y justa. El capricho demencial de una gestión puede sacarnos de la Organización Mundial de la Salud un día y echar profesionales de un hospital o de un programa de salud hasta asfixiarlo. De los retrocesos en materia de derechos no nos defiende nadie de la frontera para dentro de nuestros países. Eso no puede suceder como si nada. No todos los gobiernos son iguales, pero en relación a nuestra temática, ninguno ha sido todo lo eficaz que hubiéramos deseado. Estas enfermedades entraron en escena en la medida en que el conocimiento del funcionamiento de nuestra genética se tornara formidablemente creciente a partir del proyecto del genoma humano. Esta nueva medicina necesita de fuertes ministerios de salud y de ciencia, y estos ministerios tienen que trabajar articuladamente y no pueden desarticularse cada vez que se pretenda achicar el gasto público. El sistema científico, el sistema de producción de ciencia, es nuestro aliado. Su red, formada por investigadores, institutos, universidades, proyectos como Poblar, de genómica poblacional en la Argentina, deben ser prioridad y resguardarse de cualquier ataque que pretenda minar su robustez y continuidad. Señora Presidenta, de nuevo, necesitamos ayuda. El siglo XX fue pródigo en maravillosas cartas, convenciones, documentos humanistas internacionales que buscaron garantizar bienestar y dignidad crecientes para toda la humanidad. Hoy empezando el milenio, asistimos a la amenaza de una creciente inequidad en materia de acceso a la salud. A tratamientos ya aprobados por las autoridades regulatorias de los países, se le cuestiona su capacidad de aporte terapéutico a raíz de sus precios siderales, en lugar de cuestionar solo esos precios y las formas de producción de esa ciencia que efectivamente permite salvar vidas humanas de niños y niñas, de jóvenes, de adultos y de adultos mayores, o sencillamente dar calidad de vida a estas personas. Tratamientos con verificada bioseguridad, eficaces, de calidad, respaldados por médicos prescriptores calificados, se ven cuestionados desde siniestras perspectivas como son los argumentos costo-beneficio. Esto podría mejorar la calidad de vida de esta persona, pero es toda una persona improductiva para el sistema, así que y esto es muy caro y apenas prolonga la vida unos años, y otros argumentos monstruosos se oponen a la entrega fluida de los tratamientos que algún médico en alguna consulta decidió prescribir a su paciente. Reiteramos que los medicamentos y las tecnologías sanitarias se aprueban por las agencias regulatorias, pero eso no implica que necesariamente vayan a llegar luego a las personas que los están esperando, a las personas que los están necesitando. Se aprueba su bioseguridad, su eficacia real y su calidad, pero aún aprobados, la idea es que no se cubran para todos. ¿Acaso se está intentando plantear veladamente el fin del ideal de acceso universal a la salud? Hablemos claro. Hoy se nos plantea violenta y cruelmente la posibilidad de que un ser humano rico tenga una mejor salud que el que no lo es, enarbolando toda clase de inhumanas justificaciones y falacias económicas, como si algo en este mundo pudiera estar por encima de la urgencia de ser asistido por el resto de la comunidad. Las propagandas hablan en términos de lo valemos, como si se hubiera naturalizado ya que hay gente que vale un determinado derecho a consumir cosas y otra que no. Esta locura no puede llegar al campo del derecho a la salud y denunciamos esta escena por aberrante.
Señora Presidenta, esto es un hecho. Se persigue a los médicos que prescriben medicamentos de alto precio. Nosotros en las organizaciones las llamamos precomes, formas de presión coercitiva contra el médico prescriptor. Sabemos de casos en que los pagadores de una obra social han ofrecido sobornos a médicos para que no prescriban una determinada droga. Sabemos de instituciones que tienen prohibido a sus médicos prescribir drogas caras. Los médicos temen prescribir drogas caras. En muchos casos, la prescripción atenta contra su seguridad laboral y su crecimiento. Y esto no está bien, no debería ser posible. No se puede defender, va contra el juramento hipocrático y contra toda bioética. Nosotros, señora Presidenta, denunciamos las precomes, medidas dirigidas a ejercer coerción sobre el médico prescriptor y las entregas interruptas de medicamentos que impiden cualquier farmacovigilancia seria, generando crisis de adhesión a todos los tratamientos por DNR, dosis no respetadas. Y cuando decimos medicamentos de alto precio y elegimos no hablar de medicamentos de alto costo, es porque no conocemos el costo de producción de esos medicamentos, en cuyo proceso productivo participan universidades, investigadores independientes, instituciones dependientes de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, porque no solo interviene en esa producción la industria farmacéutica que los saca al mercado y los vende. Por eso queremos que cambie lo que tenga que cambiar, que se replanteen aspectos del negocio, que todos ganen lo que les corresponde, pero que nunca, oígase bien, que nunca un paciente se quede sin recibir un tratamiento que verdaderamente necesita, aduciendo al responsable pagador que ese paciente no merece que se le compre una droga. Porque todos merecemos beneficiarnos de los avances de la ciencia. Los medicamentos son antes un bien social que una mercancía. Nosotros no hablamos solo de derecho a la salud, hablamos adrede del derecho a beneficiarse con los avances de la ciencia, para que se entienda que no aceptamos un tratamiento que ya tiene una opción superadora en el mercado, que queremos para nuestras familias lo mismo que cualquier paciente informado con poder adquisitivo querría para sí y para los suyos. Derecho a la salud es derecho a la mejor salud en plaza para cada habitante de esta tierra. Es medicina de precisión, es diagnóstico molecular cuando sea necesario. Que los hospitales públicos garanticen, como ha sido tradición y cultura en nuestro rico continente, la misma salud para todos, incluyendo a cada uno. Todos los días los medios de comunicación del mundo anuncian novedades asombrosas, nuevas fronteras que se corren, longevidad creciente, pero vemos que todo se prepara para ser ofertado solo el que puede enfrentar el mundo desde una seguridad económica que las mayorías claramente no tienen. Mi hijo tiene enfermedad de Stargardt, una retinopatía degenerativa. Al día de hoy no hay tratamiento para sus ojos. Yo quiero, señora Presidenta, que el día que ese tratamiento salga, y este es mi hijo Felipe, yo quiero que el día que ese tratamiento salga, todos los chicos y jóvenes y adultos con Stargardt puedan recibir el tratamiento. Y tal como se están planteando las cosas, no va a ser así. Nuestros gobiernos del signo que fuere no han abordado aún este problema. Hasta ahora siempre ha sido la primera opción dificultar el acceso a un medicamento caro antes que sentarse con la industria a discutir los precios o a pensar estrategias convenientes de compra que garanticen el abastecimiento para todos los pacientes. Hasta ahora nos han esquivado sistemáticamente. Se evitan los registros de estas patologías porque declararlas de notificación obligatoria y registrarlas convenientemente significaría poner sobre la mesa a cuántos pacientes se debería tener que asistir. No obstante, insistimos, queremos registros, queremos pesquisa neonatal ampliada, queremos acceso pleno a los diagnósticos moleculares, queremos que se le pague bien a los médicos especialistas que estamos necesitando en un sistema que promueve solamente la existencia de oftalmólogos, dermatólogos, cirujanos, porque estas son especialidades bien pagas. Señora Presidenta, mi eutanasia es la muerte que hubiera podido ser evitada de no haber mediado abandono institucional. Miles de compatriotas de la patria grande se mueren en absoluta y solitaria eutanasia. Miles sobrellevan vidas sin inclusión educativa, social y laboral, sin dignidad, ni seguridad, ni acompañamiento protector del Estado. Sabemos que no es un asunto fácil, pero ninguna empresa trascendente lo es. La población de América Latina y el Caribe es de 663 millones de personas. Un cálculo conservador propone que el 8% de estas personas tenga una enfermedad rara o poco frecuente. Somos 53 millones de personas y un impacto que afecta a sus 53 millones de familias. Señora Presidenta, señores parlamentarios todos, los necesitamos para junto a ustedes exigir a nuestros gobiernos y organismos internacionales. 1. Cumplimiento a rajatabla de las leyes que cada país haya logrado reglamentar. Revisión y ampliación de derechos permanentes de estos marcos legales.
Recomendaciones a los países menos actualizados de la región en relación al generar estos marcos garantía de derechos. 2. Un observatorio para el asunto de derechos humanos en enfermedades raras o poco frecuentes. Políticas para la vida independiente y el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y producción de investigación de estas enfermedades raras y de promoción de la producción pública de medicamentos, porque los derechos de la humanidad no pueden quedarse en tinta vana, en simulacro. Por eso este observatorio, señora Presidenta, para garantizar la protección y vigilancia del cumplimiento fehaciente de nuestras leyes. Presencia de representantes de organizaciones de pacientes en todas las mesas decisoras de políticas públicas de salud. Esto es fundamental. Punto 3. Lo repito, presencia, y no es opción. Debemos estar allí. Presencia de representantes de organizaciones de pacientes en todas las mesas decisoras de políticas públicas de salud. Los usuarios del sistema de salud somos los principales interesados. Producimos contenidos propios en política sanitaria. Podemos y debemos participar y hace rato que hemos demostrado que conocemos nuestra temática mejor que cualquier otro actor social. No tenemos que dar más exámenes. Somos los interesados y los más calificados para generar acciones reales, gestión eficaz de calidad y salir de la siesta de los burócratas. Permítanseme insistir. Necesitamos ayuda, vigilancia, observatorios internacionales de derechos humanos exigentes en estas materias. Para terminar, comparto con ustedes un relato de Margaret Mead que circuló profusamente durante la pandemia. Es una historia que, aunque la hayan podido oír anteriormente, viene a cuento e ilustra la seriedad de aquello que estamos tratando. Cuando un estudiante preguntó a Margaret Mead cuál había sido para ella el primer signo de civilización en la humanidad, esperando que la antropóloga respondiera una olla de barro, la piedra de moler, ella lo sorprendió respondiendo un hueso de fémur fracturado que había soldado, un hueso cicatrizado, sanado. Mead explicó entonces que si un animal se rompe la pierna, muere, porque no puede procurarse comida o agua ni huir del peligro, así que se transforma en presa fácil de sus predadores. Y ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que el hueso se suelte por sí solo. De modo que un fémur quebrado y que se curó era evidencia de que alguien se quedó con quien se lo rompió y que lo vendó e inmovilizó la fractura, es decir, que lo cuidó. No dejemos jamás, queridos compatriotas de toda Latinoamérica y el Caribe, no dejemos jamás que nadie, con el cargo que fuere, nos quiera convencer de abandonar nuestra condición humana civilizada. Medicina de precisión, medicina de avanzada, terapias de la mejor calidad, ciencia de vanguardia aplicada a la salud, acceso total a estos bienes vitales para cada ser humano, para todos y cada uno de los pueblos de este mundo. Es nuestro derecho. Muchas gracias.